Saludos cordiales. Soy María Ángeles Esteve de Aranas, maestra de Reiki. En este canal de YouTube, en la web y en el blog, expongo reflexiones basadas en mi interpretación del Kybalión, o las 7 leyes universales. Versan sobre nuestro nivel de conciencia o frecuencia de vibración y de las paradojas del ser humano. Reflexión de cómo ahora comprendo el yo soy y el dónde estoy. Estoy avanzando en mi reconocimiento del ser, lo que realmente soy, que algún día llegaré a comprender. Detrás de cada una de mis vivencias siempre ha habido un propósito que les daba sentido, que con el transcurrir del tiempo, a veces mucho tiempo, algunas veces voy comprendiendo. En este momento y lugar tengo conciencia de que me manifiesto a nivel físico, mental y emocional, y estoy dotada de percepción individual. Estoy comprendiendo y superando la etapa de mis experiencias pasadas, decisiones y experiencias que no siempre provocaron los resultados que deseé. Es una etapa dolorosa, pero necesaria, en la que voy comprendiendo que independientemente del resultado, lo que importaba e importa son las experiencias y las conclusiones que he extraído de ellas. Ninguna fue fruto del azar. Mi pasado no se cambia, se asume. Mi pasado me ha traído hasta mi hoy. Las diferentes experiencias vividas y cómo me siento con ellas me van aumentando la comprensión. No es lo mismo ser, que es infinito, pues es la energía infinita e ilimitada fuente de toda creación, que ni se crea ni se destruye, que estar, que es una determinada y puntual localización del ser. A todo lo que se le puede colocar delante el posesivo mí es una posesión o manifestación del yo soy. Yo soy, me manifiesto en mí. Yo, como mí, tengo otros mis de más baja vibración, a los que poseo, en los que puedo actuar. Mi casa, mi cuerpo, mis amigos, mis sentimientos, mi comprensión, por ejemplo. Estoy en una etapa más de mi evolución. Es otra de las muchas etapas que forman parte de lograr volver a recordar que yo soy la plena conciencia. Los motivos de estas experiencias hoy no están al alcance de mi comprensión. Por más que especule, no logro comprenderlo. Y lo acepto. Estoy centrada ahora en aceptar. Estoy aceptando que realmente todo lo que he vivido, con quien lo he vivido y cómo lo he vivido, me han traído justo a donde estoy ahora. Todo lo que he vivido y cómo lo he vivido ha estado siempre condicionado por mi comprensión puntual del yo soy. Una sola vivencia diferente y no estaría aquí. Yo soy siempre. Y ahora me estoy manifestando en mí, además de en infinidad de otras manifestaciones. Como mí, estoy comprendiendo que hay causalidades y no casualidades en el discurrir de mi evolución. Razono que las causalidades han tenido que ser provocadas por algo superior a mí, algo con más fuerza o conciencia que la mía,
algo que marca de antemano una ruta que sigo forzosamente, pero creyéndome libre al hacerlo. Lo que ha de ocurrir, ocurrirá, por más que me empeñe en evitarlo. Lo que no ha de ocurrir, no ocurrirá, por más que me empeñe en provocarlo. Lo estoy aprendiendo y comprendiendo en base a los intentos fallidos de modificarlo. Aprendemos por experiencia y comprensión. Me estoy reconociendo en ese algo que es el que realmente toma las decisiones. Voy tomando conciencia de que soy mucho más de lo que creía ser, aunque lo desconozco a nivel consciente. Acepto mi desconocimiento. Estoy tomando conciencia de que realmente soy esa voz o sensación en mi interior que me impele a reaccionar, a razonar y a sentir. Mi percepción del mundo, hasta ahora puramente mental, se me está agrandando con mi recién adquirida conciencia a nivel emocional, mucho más amplia. Duro ha sido el camino hasta lograr llegar a este estado de comprensión o conciencia. Me veo reaccionando diferente según prevalezca mi atención en mi nivel mental o en mi nivel emocional. Cada vez soy más consciente de que mi conciencia a nivel mental es solo una manifestación de mi conciencia a nivel emocional. Llevo a cuestas todas mis vivencias y cómo me he sentido al vivirlas, aunque muchas ahora no las recuerde. El esfuerzo, los dolores, alegrías, vergüenzas y satisfacciones que he ido experimentando son los que me han guiado hasta este nuevo nivel de comprensión de mí misma. Ahora comprendo mejor por qué reacciono, por qué me emociono y por qué siento cómo lo hago. Comprendo que he tomado mis decisiones en cada momento lo mejor que he sabido, dado mi limitado conocimiento. No he pecado, no he errado. He experimentado, comprendido y evolucionado. Y todos los demás también. Podría haberlo hecho mejor, pero desconocía cómo hacerlo. Esto ahora me entristece. Podría haberlo hecho peor, pero elegí no hacerlo. Esto ahora me conforta. Comprendo, reconozco que esa voz guía siempre ha estado presente. Ahora soy más consciente de su existencia y de que, por algún motivo que desconozco, me ha guiado justo hasta aquí. De lo que aún no tengo plena conciencia, solo vagamente lo intuyo, es que haya estado donde haya estado, me haya sentido como me haya sentido, haya vivido lo que haya vivido, siempre he sido algo muy superior a lo que me he creído ser. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Abdallah, místico sufí, siempre soy Dios. Aun cuanto más perdida me he sentido, nunca lo he estado realmente. Nunca he dejado de ser yo soy, la conciencia infinita, Dios o como quieras llamarme. Detrás de cada una de mis vivencias siempre ha habido un propósito que les daba sentido y que con el transcurrir del tiempo, algunas veces mucho tiempo, algunas veces he comprendido. Yo soy la energía infinita, la frecuencia creadora e ilimitada, incognoscible para mi manifestación humana. Yo soy siempre y por siempre,
y estoy en todas mis manifestaciones temporales. Yo soy el todo, no hay nada fuera de mí. Yo soy tú, pues me manifiesto en ti. Yo soy la energía creadora, el todo, siempre manifestándome plena y conscientemente a diferentes frecuencias, sin perder nunca la individualidad experimentada. El terror que sentimos los humanos a la no existencia, a la muerte, es fruto de focalizarnos en nuestro nivel mental, el ego, que es un nivel perecedero. Cuando ya alcanzamos el nivel álmico, un grado superior de conciencia, comprendemos que siempre hemos sido, somos y seremos parte de la conciencia plena, pero sin disolvernos en ella. No hay nada que me proporcione hoy, como manifestación, la sensación de plenitud que me proporciona una mirada, una palabra o una caricia sinceros. Para alcanzar esta comprensión, me he experimentado en su carencia. Me he experimentado en mi manifestación más ignorante, la que sin tener ni remota conciencia de ser, siente una gran carencia, un gran vacío, y busca, sin saber lo que busca, cómo llenarlo. La soledad, este vacío existencial, termina cuando, experiencia a experiencia, me reconozco como alma y en las otras almas. Para alcanzar este estado de comprensión, he tenido que recorrer muchos grados inferiores de comprensión. Mi frecuencia o manifestación álmica es más elevada que la mental y que la física, pero está muy por debajo de la frecuencia creadora infinita que yo soy. La frecuencia álmica es el primer grado de conciencia plena. Mientras solo me reconozco desde mi manifestación mental, me siento muy sola, perdida e insatisfecha. Solo puedo concebirme como individualidad perecedera. Es como si, por ejemplo, mis manifestaciones como madre, hermana, hija, amiga, esposa, profesora, no lograsen comprender que todas soy yo manifestándome en cada una de ellas en un momento determinado y en todos los momentos que les precedieron. Además, que todas se condicionan a todas. El conocimiento soy yo, como persona que lo tiene, y lo manifiesto en todas mis manifestaciones. No muere la madre mientras actúa como profesora, solo deja de ser la momentánea protagonista. Es más, la madre no actuaría como actúa si además no fuera profesora, y viceversa. Todas mis manifestaciones se complementan. A mi nivel ínfimo de comprensión, esto es mi concepto de Dios, manifestándose en mí y en el resto de su creación. Cuando alcanzo la comprensión álmica, me fusiono, me uno, me reconozco en el alma de todas las demás manifestaciones. Me reconozco en las personas que me rodean, en el aroma y en la belleza de las flores, en las intensidades de los colores, en la brisa en contacto con mi piel, en el mar cuando me sumerjo en sus aguas o en el canto de las aves, en la calidez de un abrazo, de una palabra o de una caricia sinceros. La comprensión álmica, hermana. Me siento como una ola que se sabe todo el mar, disfrutando de manifestarse ola. Mientras no se alcanza este grado de comprensión, la percepción es solo mental,
en diferentes grados. Es como una ola que desconoce que es el mar disfrutando de manifestarse momentáneamente como ola, que teme su inevitable final. Nunca ha dejado ni dejará de ser el mar manifestándose, pero aún no lo recuerda. Solo cuando esa ola se desvanece en la orilla, recuerda que nunca fue una ola, recuerda que siempre es el mar. Le llamo milagro a lo que ocurre cuando lo que creía completamente imposible desde mi nivel limitado de conciencia ocurre. Los milagros son manifestaciones de amor puro, cuando se ha perdido toda esperanza de que ocurran. El ego, la individualidad, la separación, es una característica del plano mental, que desaparece cuando alcanzamos la comprensión álmica. Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Abdallah, místico sufí, siempre soy Dios. Te agradeceré comentes mis reflexiones. Juntos aprendemos. Muchas gracias por tu atención.